¿cómo están? Bienvenidos a Cambiando el Mindset Podcast. Estoy muy feliz y muy emocionada de estar aquí otra vez. Este es el primer episodio de la tercera temporada. Lo quise hacer así porque quise darle una oportunidad de un nuevo inicio, de nuevos aires de inicios al podcast. Entonces, nada, estoy súper agradecida con cada apoyo, cada like, cada comentario, cada vez que compartieron el reel cuando salió otra vez el hecho de que iba a salir el podcast, que lo anuncié. Estoy muy feliz y muy contenta con el apoyo de cada uno de ustedes. Gracias, de verdad. Lo aprecio muchísimo. Y bueno, nada, estoy muy feliz de estar aquí porque también esto significa muchísimo para mí. Este podcast significa muchísimo para mí. Me encanta inspirar, me encanta crear, me encanta poder ayudar, me encanta ver a otras personas lograr sus sueños, me encanta poder ser parte del proceso. Y si puedo hacerlo desde aquí, desde este espacio, voy a ser la mujer más feliz del mundo, se los prometo, porque está dentro de mi propósito también llevar a otros a realizar sus sueños, ayudarlos, a darles herramientas, y eso es lo que yo quiero. Me encanta conectar, me encanta ¿saben? Poder enseñarle a las personas también que no está mal ser vulnerable, no está mal ser imperfecto. Ahí está realmente toda la magia que necesitamos para poder ser nosotros mismos, para poder conectar con esa parte auténtica y con esa parte única de nosotros, de cada uno de nosotros. Y eso es lo que nadie puede copiar. Eso es una patente que nadie puede tener, es nada más de nosotros y tenemos que sacarle todo el jugo y todo el provecho. Así que bueno, esa es mi misión y esa es mi visión y propósito con este podcast. Llevarte a tu autenticidad, llevarte a conectar contigo y también acompañar, ¿saben? Hacerle saber, así sea una persona allá afuera que no está sola transitando por la situación que esté transitando, no importa cuál sea, hacerle saber que no está solo, que todos pasamos por procesos de crecimiento diferentes, pero los atravesamos, los afrontamos de manera diferente, pero igual nos pasan. Entonces siempre es como bienvenido, digámoslo así, vernos en espejos ajenos y decir, wow, puedo agarrar y puedo tomar esto de esta persona y convertirlo en algo positivo para mí. Siempre que se haga desde el amor y desde la inspiración y desde el querer ayudar a otros y desde el querer conectar, todo vale la pena, ¿ok? Pero si lo haces desde siempre en un lugar de restricción, de odio, de perfeccionismo, de miedo, no hay nada que crezca dentro del miedo. Entonces hay que cuidar mucho desde dónde y desde qué lugar estamos haciendo las cosas, desde qué lugar estamos creando las cosas, desde qué lugar estamos entregándole nuestra creatividad y nuestro compromiso y nuestras palabras a las personas que están afuera. Entonces, bueno, concluyendo ya con esto, quiero decirles que esto es un podcast bastante imperfecto, creo que lo dije esta mañana en mis historias. Es un podcast bastante imperfecto, es un podcast bastante orgánico. Mi misión aquí es tener una conversación totalmente vulnerable y desnuda con ustedes, porque creo que es un podcast que a mí me hubiese gustado escuchar. No quiero escuchar perfección, estoy cansada de escuchar o sea, me estoy cansada de encontrarme con podcasts en donde hablan de lo bien que lo están haciendo, de lo bien que les está yendo. Y quiero algo muy real, quiero algo muy humano, quiero algo que conecte, quiero algo que toque fibra. Y que más que eso, que siendo vulnerable, siendo una persona que realmente lo único que va a hacer es contar lo que transita, contar lo que piensa. Y bueno, eso es lo que quiero hacer llegar el mensaje de esa manera. Entonces, bueno, empezando, porque este episodio lo llamé Metamorfosis porque es básicamente mi metamorfosis. Es básicamente por todo lo que he transcurrido de un año para acá, contándoles todo el proceso. Muchas personas me han escrito por Instagram y me han dicho, hey, pero es que tú haces contenido, pero no has contado realmente por lo que ha sucedido. Y no lo he hecho porque lo he estado reservando para aquí, o sea, para hacerlo desde este espacio, para hablarles desde este espacio como una amiga, como la persona que ven en las historias del Instagram,
así voy a hablar aquí, no hablo con lenguaje técnico tampoco. No estoy acostumbrada a hablar en podcast, a pesar de que hablo siempre por las historias, no tengo experiencia con esto, entonces va a ser como literalmente estar hablando por nota de voz con una amiga. Entonces, bueno, este primer episodio se va a tratar de eso, de cómo llegué aquí, de todo lo que he transitado hasta aquí, de todo lo que he aprendido hasta acá. Y un poco, pues, de todo lo que me trajo aquí y a sentirme como me siento ahorita. Y bueno, todo lo que voy a ir transitando, porque aquí no se acaba todo. Ahorita es que nos falta. Pero así como he contado en mis redes, mi proceso empezó hace ya casi un año. Básicamente empecé como con este ligero despertar en ciertas cosas de la conciencia, o sea, despertar mi conciencia en ciertos temas, a través de mucho movimiento, mucha incomodidad, mucho dolor interno, mucho caos interno. Pero no hay nada, te lo juro, te lo juro que el caos no trae nada malo. El caos y la incomodidad son agentes de cambio que, si sabes cómo utilizarlas, te pueden transformar la vida. Entonces, basándose en eso, me voy a ir un poco hacia el 2020, hacia el 2022, para ver, 21, sí, 22. Hacia el 2022. En el 2021 yo conozco a mi pareja Gaby y comienzo una relación con él. Y nada, pues a los 6-7 meses decidimos mudarnos juntos. Y todo iba bien, o sea, la verdad es que todo fluyó muy bien, todo siempre ha fluido muy bien en nuestra relación, gracias a Dios. No somos una relación perfecta, somos una relación que también tiene conflictos, tiene desacuerdos, pero hemos sabido sobrellevar cada situación de una manera sana, ¿no? Y como adultos. Entonces, yo me hago novia de Gaby en el 2021, ¿ok? En este momento yo estaba pasando por un proceso también parecido de transformación, de conexión conmigo, pero la situación se interrumpió. O sea, fue como una conexión que se estaba creando conmigo misma, pero se interrumpió porque llegó esta relación a mi vida. ¿Qué pasa? Ahí entra el primer punto, y cosa que no sabía en ese momento que estaba pasando y no lo hice consciente sino hasta principios de este año. Imagínense lo heavy. Y es que la primera situación que se presentó allí fue la dependencia emocional. Esto yo no lo he hablado en mis redes, no sé por qué, la verdad es que no me he enfocado mucho en eso. Pero a pesar de que es un paso y es un digamos, sí, una circunstancia que sucedió en mi vida, una situación que tuve en mi vida por mucho tiempo, en relaciones pasadas incluso. No sé, nunca he hablado de esto, pero bueno, díganme si quieren que hablemos más de esto. En fin, yo no sabía en ese momento, pero cuando yo entro en esta relación, yo estaba pasando también por un proceso parecido al que atravieso hoy en día. Por eso es que yo siempre digo que si tú no aprendes, la lección se va a repetir. La lección se va a repetir. Yo venía del caos de la pandemia, había engordado muchísimo, empecé a experimentar esto de la ansiedad, que no sabía que era ansiedad, me dio depresión, o sea, pasé básicamente por lo mismo, ¿no? Y bueno, tuve una lección ese año y pude como sobreponerme a eso a través del crecimiento personal y todo esto. Y pasó lo mismo, o sea, fue básicamente, ahora que lo pienso, fue básicamente lo mismo. Yo empecé a hacer ejercicio, empecé a cuidar mi autoestima, empecé a cuidar mi autoimagen, empecé a comprometerme conmigo, empecé a crear compromisos conmigo, empecé a crear Lo que nunca creé conmigo fueron límites. Y ya vamos a hablar más adelante de eso porque eso es un paso clave. Que vamos a hablar también en otros episodios porque de verdad necesito hablar de eso. El punto fue que yo conozco a Gaby y yo me desconecto de mí. Eso fue automático. Bueno, no tan automático, pero sí empezó a pasar, ¿saben? Al principio yo estaba muy feliz, o sea, yo estaba como en armonía, en equilibrio. Yo estaba con mi relación y estaba conmigo.
estaba atendiéndome a mí, estaba dándome los cuidados que necesitaba, estaba haciendo y cumpliendo mis compromisos tal y como yo venía haciéndolo. No sé si fue que en ese momento yo no tenía tanto nivel de conciencia en el tema. Creo que ahorita ha sido un poco más profunda la situación, pero yo quiero saber por qué, más adelante les cuento. El hecho fue que yo conecto con esta relación y empiezo como a paso, poquito a poquito, paulatinamente, a posponerme a mí, ¿ok? No es que no puedo ir a hacer ejercicio porque tengo que salir con Gaby. No es que no puedo comer de la manera que venía comiendo porque, bueno, salimos mucho a comer y todo esto. Y esto pasa mucho cuando tú empiezas a salir con alguien. O sea, cuando tú empiezas a salir con alguien pasa mucho esto porque están esas neurotransmisores ahí bien despiertos. La dopamina, la serotonina, todo está como muy wow, como muy... La droga del enamoramiento está ahí. Entonces tú estás como, bueno, vale verga todo, no importa, vamos a darle. Por lo menos a mí me ha pasado así y es un grave error, ¿ok? Es normal que pase, pero uno tiene que hacer conciencia. Como siempre digo, tienes que tener control sobre tu cuerpo y sobre tus compromisos, ¿no? En fin, empecé a salir con él, empezamos a ir de viaje. Yo me estaba realmente disfrutando la relación y no me puse a pensar como en que estaba abandonando, que no estaba haciendo, en que estaba desconectando. No me puse a pensar en eso. O quizás sí, pero quise ignorarlo, porque yo estaba muy feliz en mi dating season. O sea, estaba como... Ya, estaba ahí enamorada. Y después la cosa se puso más seria. Empezamos a tocar el tema de ir a vivir juntos. Y yo como que ya había dejado de ir al gimnasio. Empezó por ahí, ¿no? Empezó por ahí de dejar ir al gimnasio, de dejar de comer como yo estaba comiendo. Empezó desde afuera. Empecé como a romper ligeramente estos tiempos conmigo, ese compromiso que tenía conmigo. Empecé a desconectarme de mí para empezar a conectar afuera con otra persona. A empezar a extender esa conexión para afuera y no para adentro. Bueno, pasa esto de que nos vamos a vivir juntos. Y yo consigo un trabajo fijo en el 2000, a principios del 2022, del año pasado. Yo hablé de eso en un episodio del podcast y ese trabajo fue un buen trabajo. Tenía un trabajo, les voy a decir, estaba trabajando para Walmart y la verdad es que no me quejo. Es una empresa muy buena y era un trabajo que me abría muchas puertas y me daba muchas oportunidades. Pero cuando tú no tienes las herramientas y cuando tú eliges no ver lo positivo que tienes en el presente y vives en el futuro, pocas veces vas a poder valorar lo que tienes en ese momento. Si vives siempre inconforme, o sea, como les dije al principio, si vives siempre desde la inconformidad, siempre desde el punto de que todo te incomoda y todo te fastidia y a todo le buscas un pero y una excusa, el problema nunca va a ser la situación, el problema vas a ser tú. Siempre la situación eres tú. Porque no importa hacia dónde te muevas, vas a llevar todo eso al lugar donde estás, nunca vas a estar conforme y nunca vas a estar suficiente. Entonces eso fue lo que a mí me pasó. Yo estaba allí en ese trabajo y yo tenía esta creencia, no voy a decir estúpida porque no quiero invalidar eso, pero es una creencia limitante. Vamos, sí, esa es la palabra, limitante. Fue una creencia limitante que me llevó a no valorar ese primer paso que estaba dando, que era muy importante para mí, para mi crecimiento y para mi estabilidad económica. Ciertamente los trabajos fijos no son mi pasión. Un trabajo de 40 horas en este punto de la humanidad creo que a nadie le hace tanta fascinación y menos después de una pandemia. Pero aprendemos a transformar las cosas a nuestro favor, ¿ok? Y hay trabajos que se llenan de propósitos, hay trabajos que se llenan de un propósito de ser un vehículo para llevarte hacia donde tú quieres estar. No todos los trabajos, o sea, a lo mejor no es lo que tú quieres en este momento, pero quizás es lo que te puede ayudar para llegar a donde quieres ir en el futuro. Y ese nivel de conciencia y ese nivel de herramientas yo no las tenía.
siempre creía que eran trabajos que me iban a alejar de mi propósito, de lo que yo quería hacer, de mis sueños. Siempre creí eso, siempre creí que eran trabajos que me desconectaban de mí. Cuando realmente a mí lo que siempre me desconectaba de mi creatividad, de mi autenticidad, de estar en conexión conmigo, era el miedo. El miedo, el mismo miedo que me daba entrar en esa situación, era lo que a mí me desconectaba de todo. Era lo que a mí me hacía procrastinar, era lo que a mí me hacía no organizarme y dejar de ponerme las excusas de que era el trabajo el problema. No, porque he visto personas que tienen 3 trabajos y todavía le dedican una hora, media hora, 30 minutos, 20 minutos a sus sueños al día. Entonces el problema no era el trabajo. El problema era que sencillamente yo no quería estar allí. Yo quería, yo no quería crecer en ese aspecto. Me daba miedo. Me daba miedo perderme a mí en el proceso porque ya no era la primera vez que me pasaba. Pero son procesos complejos. Entonces, yo creo que más adelante hablaré de esto, pero no es tan fácil llegar a esa conclusión y a esa conciencia. Más cuando eres una persona que constantemente tiene miedo de perderse a sí misma. En fin, entro en este trabajo, un trabajo de 8 horas al día, y el horario fue lo que a mí me frenó muchísimo. ¿Por qué? Porque ahí se encontraron 2 cosas. El miedo a perderme a mí, a desconectarme de lo que yo quería hacer, y el miedo a perder mi relación. Aquí es donde se vuelve a conectar la dependencia emocional. Cuando yo entré a trabajar, a mí me dieron un horario de 11 a 8 de la noche. Era un horario atravesado, porque no podía hacer nada, no podía ir al gimnasio, no podía comer como yo quería comer, eso era lo que yo pensaba. Como que, ay no, yo no voy a tener tiempo para cocinar sano porque es que tengo este horario. Ay no, cuando perfectamente yo me podía parar temprano, ir al gimnasio, hacerme el desayuno, hacerme mi almuerzo al día anterior. O sea, así como lo hago ahorita. Pero, como yo siempre digo, es más fácil buscar excusas que solución, ¿no? Tu mente va a responder como la tengas programada. Si no trabajas para programarla y para que funcione a tu favor, ella no va a funcionar a tu favor, va a funcionar a tu contra. Y siempre te va a poner peros, y siempre te va a poner trabas, y siempre te va a poner excusas. Le da miedo el crecimiento, le da miedo crear nuevos caminos neuronales, nuevas conexiones. Entonces, por eso es que es tan difícil crear como moverse en esa resistencia. Al principio, porque sí, hay mucha resistencia. Este tema del horario, yo dije, no, esto me está matando, qué horrible. Yo, ¿cómo voy a ver a Gaby? Escuchen, por favor. Yo, ¿cómo voy a ver a Gaby? O sea, ¿cómo vamos a tener tiempo para compartir juntos? Es verdad que yo trabajaba los domingos de 11 a 8 de la noche. Qué caos. Eso siempre ha ido contra mis valores, ¿me entiendes? Yo tengo unos valores y creo que esto es una parte importante de saber. Los valores de una persona son la brújula de su vida. Si tú no sabes cuáles son tus valores, es hora de que los conozcas, es hora de que hagas una auditoría de valores, que si quieren que les enseñe de eso me dicen, y conozcas tus valores, porque a través de tus valores es que se mueve tu vida. Uno de mis valores fundamentales es la libertad. Yo no puedo negociar la libertad, soy una persona que le gusta sentirse libre y creo que todos compartimos ese valor. Entonces, ese tipo de dinámica laboral a mí me enferma, esa vaina a mí me encarcela. Y ahí es donde viene el primer punto de ser perfeccionista. O sea, o es esto o es lo otro, o es todo o es nada. Y la verdad es que era un trabajo que, bien o mal, en algún punto me iban a dar otro horario. Solamente que yo no tuve paciencia y no pude esperar, porque pensé que todo se iba a derrumbar y yo iba a perder todo si yo tenía ese horario de trabajo, o sea, era como raro, era como todo lo quería para allá y nada funciona así. No estamos no vivimos dentro de Instagram o dentro de TikTok o dentro de una red social, no vivimos dentro de la inmediatez. La vida no es la inmediatez. Y vivir dentro de esa filosofía de la inmediatez te lleva a no tener nada. Al final te lleva a no tener nada. Y decidí renunciar a ese trabajo porque sentía eso de que me estancaba.
¿saben? Cuando en realidad no era así, pero me estancaba. Eso era lo que en mi realidad mental había. Un trabajo que me estancaba, un trabajo donde no tenía tiempo, un trabajo... Pero, ¿saben? Si lo vemos desde otro punto de vista que perfectamente se puede ver, era un trabajo que me daba estabilidad, me daba la oportunidad de crecer. Era un trabajo vehículo que me podía llevar perfectamente a lograr metas más grandes. Si yo era inteligente y sabía sacarle provecho. Pero cuando, repito, buscas excusas, tienes este tipo de escenarios. Y bueno, he hecho un trabajo de perdón con esa Alexandra, con esa situación, porque es necesario, ¿no? Eso, si no hubiese atravesado por eso, no pensaría como pienso ahora. Así que quizás era necesario transitarlo de esa manera. No hay que darnos golpes ni nada por el estilo, sino que sencillamente aprender de esas situaciones. Renuncio a mi trabajo y decido de una vez de certificarme como life coach, porque yo estudié psicología en Venezuela y siempre estuve informada, siempre supe y estuve conectada acerca del mundo del life coaching, pero me gustaba más, siempre me ha gustado psicología, es mi pasión, es lo que de verdad a mí se me prenden las luces así de adentro hacia afuera, tan solo conectarme con eso porque es algo que me apasiona realmente, pero como en este país no he podido ejercerlo, la verdad yo empecé a decir como que bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué otra rama puedo tomar en el crecimiento personal que me dé las herramientas y me permita hacer esto de manera profesional, conjugando los dos conocimientos que tengo? Entonces yo dije, bueno, life coach es algo que me parece increíble, que tiene unas herramientas espectaculares. El coaching transformacional es increíble y la verdad es que es una herramienta de vida. Por eso es que es life coach, porque es una herramienta de vida. Certificarme como life coach no solamente fue como para hacer de esto un oficio, sino que también es una herramienta gigante que a mí me queda de vida y que me ayudó en todo mi proceso personal el año pasado y me sigue ayudando el día de hoy. Me ayudó a derrumbar creencias limitantes, me ayudó a conocer mis valores, me ayudó a conocer mis recursos para afrontar situaciones. O sea, es una cosa de verdad impresionante. Debería ser una materia. Bueno, al punto. Me voy a certificar como life coach. La certificación en ese momento me costó casi $4,000. Estaba pagando $400 mensuales. Casi $500 mensuales. Los tenía porque estaba en este trabajo que les conté en Walmart y me estaban pagando bien. Yo podía pagarlo. ¿Qué pasó? Que renuncié. ¿Y qué fue lo que pasó? Que dejé de recibir ese dinero. Entonces ya yo me había metido en esa deuda y después todo fue un caos. El año pasado, de las detonantes más grandes que tuve fueron mi vencimiento del permiso de trabajo, que no me permitió volver a ningún otro trabajo así de ese estilo en el que yo estaba. Porque trabajos hay, pero del estilo en el que estaba, por ejemplo en Walmart, que tenía beneficios y todo eso, no me lo permiten sin permiso de trabajo. Se me venció el permiso de trabajo, tuvimos una pérdida gigante en la familia, mi suegro falleció y eso también fue, wow, un impacto gigante en mi relación, no negativamente, pero ya les explicaré más adelante. Y la transformación de mi cuerpo, o sea, mis hábitos alimenticios fueron teclas muy grandes que se tocaron para que y fueron una puerta a la ansiedad, al miedo, a la incertidumbre, a la desconexión. O sea, todo fueron como portales que me abrieron y me llevaron hasta allí. Yo me voy de Walmart, empiezo la certificación y yo dije, bueno, yo tengo que echarle bola a esto porque ya estoy metida aquí y esto es lo que me va a dar dinero. Escúchenme. Esto es lo que a mí me va a llevar a donde yo quiero, ¿ok? Cuando a veces les digo que la vida te tiene pasos preparados y si tú te saltas el paso, te vuelve a llevar ese paso inicial. O sea, no es esquipeable, no te puedes saltar el nivel, tienes que pasar el nivel. Si te pasas el nivel, te vuelve otra vez al nivel anterior. Es así, y así es este país también. Si tú te saltas un paso, ¿verdad? Tarde o temprano vas a volver a tener que hacerlo, porque tienes que cumplir el ciclo. Es gracioso porque hoy en día me está pasando eso, pero bueno, después les cuento. Yo me voy de Walmart,
sigo con la certificación, pero obviamente ya se había creado una situación de un problema económico porque yo estaba teniendo más deuda de lo que estaba ganando. Tenía que generar en delivery, porque ya iba a empezar otra vez a hacer con delivery porque no tenía papeles de trabajo. Tenía que empezar a hacer con el delivery $600, $700 a la semana, cosa que no es imposible, pero para la mentalidad que yo tenía en ese momento, sí, era imposible, porque si tú no tienes una mentalidad de crecimiento, de flexibilidad, de disposición, no importa para qué trabajo te vayas, no vas a tener éxito. Es una realidad, ¿ok? Y más si es un trabajo de resistencia y de poner tanto de tu parte como lo es el delivery, porque por ejemplo un trabajo que te paga y que vas todos los días, o sea, es como un poco más automático y sin embargo demanda muchísimo de ti. Pero en cuanto al delivery, tú tienes la opción de salir o no salir y eso te pone en una posición de responsabilidad contigo. Y cuando pasas por situaciones deep, o sea, pasas por situaciones profundas y difíciles contigo, como un duelo, como una depresión, se vuelve muy difícil sostener este tipo de trabajos porque depende de ti, ¿me entiendes? Depende de que salgas a trabajar 10 horas en tu carro y si tú tomas la decisión de no ir, no vas, pero no tienes dinero. Entonces, ahí era donde la cosa se iba a empezar a complicar. Evidentemente, no sé cómo empecé a hacerlo, pero sí, empecé a pagar la certificación y todo el tema me costaba muchísimo, me atrasaba con otros pagos y todo, pero yo me prometí, me acuerdo que me dije, tú te metiste en esto, tú tienes que acarrear con la responsabilidad de esto, porque la verdad es que somos adultos y tenemos que aprender a lidiar con la responsabilidad. Y creo que es de las cosas más difíciles que me ha tocado entender a mí en esto del crecimiento, en esto de la adultez joven. Que nos da miedo ser adultos es porque tenemos que lidiar con la responsabilidad y no nos enseñaron a lidiar con la responsabilidad. No a todos, a mí no me lo enseñaron. No me enseñaron a lidiar con esa responsabilidad de adulto, de tener que hacerte cargo de ti, de que tus acciones tienen las consecuencias y tú tienes que acarrear con eso. Entonces ya yo estaba empezando a ver las consecuencias de ser impulsiva, de irme de un trabajo que realmente sí me estaba ayudando y eso me lo generó eso, la impulsividad. Estaba empezando a ver que realmente era un trabajo que iba a necesitar y que me hubiese podido ayudar mucho para transitar todo lo que tenía que transitar el año pasado. Empecé a trabajar en el delivery, empecé a pagar mis cosas, pero me estaba pasando muy difícil la cuenta, o sea, de verdad que ¿a qué costo? ¿Me entienden? ¿A qué costo yo era dueña, entre comillas, de mi tiempo? O tenía, entre comillas, tiempo para mí cuando trabajaba más de 12 horas en el carro. Me desgastaba emocionalmente porque a veces salía con toda la actitud del mundo y no hacía ni $100, ni $70. Entonces era como un poco frustrante, se empezaba a sentir eso, frustración. En este camino, mi suegro se enferma y fallece. Bueno, mentira, tenía como un año enfermo y falleció el año pasado. Y esto fue como sumarle una piedrita más al bolso que yo cargaba. No por algo negativo, ojo, no quiero que suene feo, pero fue un duelo gigante para mi pareja. Fue un duelo gigante que se vivió en pareja. Y yo vengo de sostener un rol. Yo vengo de ocupar un rol en donde yo siempre he sido contención emocional. En terapia, cuando voy a terapia ahorita este año, me encuentro con que yo nunca tuve esa contención emocional de papá y mamá. Siempre fui yo la que contenía a mi mamá porque, bueno, estuvimos en mi mamá tuvo un matrimonio muy disfuncional con mi papá. No fue abusivo, pero fue un matrimonio de mucho exceso, adicciones y esto. Y la verdad es que no fue sano. No hubieron patrones sanos en esa relación. Entonces, yo siempre vi a mi mamá llorar, pasar por situaciones difíciles, pasar por momentos de dolor. Y más allá de que alguien me cargara y me sostuviera y me
contuviera cada vez que yo me sentía mal. Hasta el sol de hoy yo siempre siento que tengo que ser fuerte ante mi mamá, ante mi papá, ser esta persona que contiene a mi mamá, que contiene a la persona que tengo al lado, que tengo que ocuparme de esa persona. Siento esa responsabilidad y es por eso, porque desde pequeña ese código se quedó en mi inconsciente. Entonces cuando sucede esto con mi pareja, de que pasa por un duelo, yo enseguida, lo poco conectada que estaba de mí, lo suelto. Yo lo solté. O sea, yo dije, escuchen, yo no puedo ser egoísta, yo no puedo pensar en mí en este momento, tengo que estar para él. Ok, primero que todo, nunca puedes dejar de estar para ti. Nunca. Ni en el peor de los momentos con tu pareja, con tu familia, con tu mamá. No puedes. Porque tú eres el puente. Si tú te rompes, no hay manera de que pases al otro lado. Tú eres la conexión más importante, porque si tú no estás bien, no puedes ayudar a otros. Y pasó esto de que, listo, ahí mismo se fortaleció ya la dependencia emocional que se venía creando. Esto es algo que yo he como cosido, he tejido en todas mis relaciones a través de la herida del abandono. Yo he tejido la dependencia emocional en cada relación que yo he tenido. Y la he hecho desde un punto muy inconsciente y muy ambiguo, porque no ha sido esta dependencia, no sé, típica, sino que es como trato de disfrazarla, ¿saben? Y no se nota a simple vista, pero sí hay. Y está en cuando, por ejemplo, es que no voy a ir al gimnasio hoy porque quiero ver a Gaby. Es que no, por ejemplo, no puedo trabajar esta tarde hoy porque hasta qué hora voy a trabajar si tengo que ver a Gaby. ¿Me entienden? O sea, es en esas acciones que tú dices, brother, pero tienes que trabajar, ¿me entiendes? Porque tienes que hacer plata. Él no se va a ir. O tienes que ir al gimnasio porque es tu tiempo para ti. O sea, what the fuck. ¿Cómo tú vas a dejar de dedicarte tiempo a ti para, ay, que no sé cuándo lo voy a ver? Vives con él, o sea. Pero así se ve la dependencia emocional. Dejar de ocuparte de ti para ocupar y conectar con la otra persona, pero desde otro lugar totalmente diferente al que deberías conectar. Cuando Gaby pasa y transita por este duelo, yo paso a ser literalmente su soporte y su contención emocional. 100%. Y sin condiciones, sin límites y sin fronteras. O sea, una vaina que yo dije, yo no voy a permitir que este hombre se desvanezca. Ay, bueno, resulta que en esa situación, sí, por sostenerlo a él, también me solté a mí. Yo ya no venía tan bien conmigo, ya yo no venía tan firme y tan conectada conmigo, entonces esta situación lo que hizo fue empeorar las cosas, ¿no? Y sí, Gaby obtuvo lo mejor de mí como pareja. Creo que obtuvo esa parte, yo creo que hasta maternal de mí, que no es nada sana. Y me descuidé completamente. O sea, ya yo traía esta preocupación de deudas, ansiedad por trabajo, que no era tan estable como el que yo tenía antes. Ya tenía esta preocupación de tener que pagar y cumplir con mi responsabilidad de estudiar y prepararme como coach y también pagar la certificación, y no tenía permiso de trabajo. Esto también me generaba una ansiedad muy grande, me generaba una incomodidad, una inseguridad gigante, porque obviamente estás en un país donde estás básicamente sin nada. ¿Cómo vas a hacer? Entonces se le suma esto y eso fue una bomba, básicamente, porque había mucha carga emocional. Había muchísima carga emocional y yo no tenía quien me contuviera a mí, porque Gaby estaba pasando por un duelo. ¿Cómo él iba a ser mi contención? ¿Sí me entienden? ¿Cómo iba a ser mi soporte si yo no podía? O sea, si él estaba pasando por una situación muy difícil en donde no sabía ni cómo ser soporte ni de su mamá, ni de su familia, ni de nadie. Y estaba yo que me creía la mamá. Entonces esta situación me desgastó muchísimo, me desconectó muchísimo de mí, y ahí fue donde la ansiedad se disparó y empecé a tener ataques de pánico, ataques de ansiedad.
empecé a comer muchísimo, me empecé a comer mis emociones y empecé a disociarme. ¿Cómo me disociaba? En redes sociales, empezaba a hacer cosas que si un día estaba aburrida, ay, voy a hacer esto, voy a empezar a hacer esto, tal proyecto, no sé qué tal, y empezaba a procrastinar. Mi TDAH, o sea, yo sufro de TDA, de rasgos de TDA, porque son rasgos, no es un nivel altísimo, pero son rasgos. Empecé como a descubrir esto de mí, de que todo lo que empiezo no lo termino, ¿saben? Es como inconsistencia total en las cosas que hago. Creo un compromiso y entonces luego no lo cumplo. Tengo acciones que tengo que hacer y no las cumplo conmigo. Me hago promesas y no las cumplo. Entonces todo allí se va como degradando y se va poniendo me voy poniendo muy chiquita. ¿Por qué? Porque no me escucho, porque no me cumplo, porque me prometo cosas que no voy a hacer. Me pongo altas expectativas que ni al caso, o sea, no me pongo un rango de perfección para lograr lo que yo quiero hacer que no tiene nada que ver, o sea, con lo que soy ahora. Entonces obviamente me frustro, me fallo y mi autoestima y mi autoconfianza sufren un golpe gigante y caótico. Entonces todo fue mucho, fue como que si yo cayera en una alcantarilla y se tapara como la tapa de la alcantarilla y no, o sea, todo fuera negro y oscuro y fuera demasiado para procesar. Entonces yo qué hacía, me desconectaba, yo disociaba con todo, me disociaba con la comida, me disociaba con el alcohol, me disociaba con las redes sociales, me disociaba o sea, trataba de evadir todas las responsabilidades que tenía. Llegó un punto en el que comí tanto y la verdad es que llegué a tener o sea, llegué al punto de empezar a dañar mi relación con la comida. Que yo me acuerdo que un día Gaby me agarró en una fiesta porque estábamos en un cumpleaños y me agarró comiéndome 3 pedazos de torta. Eso nunca se me va a olvidar, creo que eso fue una tocada de fondo. Me agarró comiéndome 3 pedazos de torta y me dijo, Alexandra, ¿tú crees que tú necesitas comerte 3 pedazos de torta? Y yo le dije, no me importa. ¿Tú crees que me importa? No me importa. Déjame comer mis 3 pedazos de torta tranquila. Así le respondí. Y cosa que fue muy grosera de mi parte porque él solamente se estaba preocupando por mí, pues. Pero a ese nivel llegó mis emociones, mi ansiedad y todo lo que no se puede contener. O sea, va a llegar un punto en donde vas a llenar tanto la botella que por un lado tiene que salir todo. Y así estaba saliendo en procrastinar, en comer mal, en no cuidar mis hábitos. Los hábitos son esta pequeña ancla, son estos pequeños puentes que hacemos hacia nosotros. Y si tú no los creas, ¿cómo llegas a ti? Son como estos pequeños mapas para llegar a ti, para conectar contigo. Porque son una extensión de ti. Por ejemplo, un hábito importante que yo siempre he tenido es el ejercicio. Y no es nada más por el cuerpo, es por la mente. Me ayuda tanto mentalmente, me ayuda a no tener ansiedad, me ayuda a tenerla controlada, limitada, me ayuda a incluso entender mucho mejor mis emociones, me ayuda a crear compromisos conmigo, me ayuda a crear límites sanos conmigo, me ayuda a sentirme más fuerte mentalmente, psicológicamente, físicamente, me ayuda a ver lo capaz que soy de llegar, a disciplinarme. O sea, el ejercicio es una herramienta gigante que no es nada más para el cuerpo. El cuerpo yo creo que es un efecto colateral de todo lo que él te da. Entonces, fue el primer hábito con el que desconecté. Y si yo hubiese cuidado ese hábito y lo hubiese sembrado con unas, ¿cómo es que se dice esto? Con unas bases más fuertes, yo hubiese podido llegar otra vez a él, pero no lo hice porque también se atravesó esta dependencia emocional. Yo no tenía de dónde crear estas herramientas desde lo profundo, desde la raíz. Quizás las había creado desde la manera superficial, pero no había atacado el problema de raíz. Pasa esto de que me desconecto pues de todo, empiezo a disociarme en todos los aspectos y hubo un momento en el que me llegué a sentir muy mal porque obviamente eso se empieza a ver en el cuerpo, amiga, y empiezas a verte en el espejo y a querer evadir lo que ves en el espejo.
empiezas a querer evadir la ropa que te pones, empiezas a querer evadir esa manera en la que antes te gustaba vestirte. Empiezas a evadirte poco a poco y empiezas a esconderte y ahí te empiezas a anular ya, o sea, es como que ya de por sí por dentro te sientes muy chiquita, por fuera te sientes el doble de chiquita, te sientes nada. Tu autoestima es nula, empiezas a sentir inseguridad por todo, eso se traspola a tu pareja. Entonces, es difícil llegar al punto de que tú te vas al closet y no sabes qué ponerte, y te cambias 10 veces y no sabes qué ponerte, y te da ansiedad. Llegué al punto de que me daba ansiedad que me dijeran vamos a salir, o que a mí me dijera vamos a salir, vamos a tomarnos unos tragos. Y me encantaba porque a mí me encanta salir, me encanta arreglarme, me encanta sentirme coqueta, pero cuando llegaba la hora de vestirme, Dios mío, era una vaina que yo decía, no quiero esto. No quiero sentirme así, yo no me merezco esto, yo no quiero, o sea, no quiero. Me veía en el espejo y no me gustaba lo que sentía cuando me veía. Entonces, fue un proceso muy complejo para mí. Fue un proceso de desconexión conmigo. Tuve otro trabajo en este tiempo y tampoco lograba mucho conectar con eso. Salía a caminar, salía a correr, no lograba conectar con el ejercicio. Tenía la creación de contenido, no lograba conectar con la creación de contenido. Tenía el podcast, no podía conectar con el podcast porque todo era perfección. Si no lo hacía bien o si no lo tenía todo, entonces era nada. Si no iba al gimnasio, hacía 7 días a la semana, hacía rutinas, etcétera, entonces no era nada. No podían ser 30 minutos de cardio, no podían ser 30 minutos de saltar la cuerda, no podía ser eso, no tenía que ser lo más arrecho porque si no era nada. Entonces obviamente la desconexión estaba. No podía crear contenido tranquilamente porque todo era porque todo era la desconexión, porque todo era la comparación, porque todo era ver a otras influencers, a otras personas que estaban hablando de crecimiento personal y yo sentirme amenazada por eso. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Porque tenía una cuenta Cambiando el Mindset, era mi cuenta personal privada principal y la creé para eso, pero empecé a compararme con otros perfiles, otras creadoras de contenido y yo dije, no, esto no es para mí. O sea, yo me acuerdo que ahorita que volví a abrir la página de Cambiando el Mindset Podcast, encontré Reels con más de 2,000 likes y yo decía, pero que Dios mío, ¿qué me pasaba? Si yo estoy ahorita creando contenido desde mi cuenta personal y ojalá yo tuviera un Reel con 2,000 likes, por Dios. Reels que se me fueron virales, Reels que tenían un buen contenido y veo desde ahorita todo lo que creé en ese espacio incluso de tanto malestar y ansiedad, y todavía tenía ese mensaje de luz que dar y yo misma me saboteaba. Y es que cuando tú sientes que no eres capaz y piensas que no eres capaz, parce, no hay nada en esta vida que te haga pensar lo contrario, y no hay nada en esta vida que te haga ver lo que realmente es, porque en tu cabeza estás que tú no eres capaz y no eres capaz. O sea, hay una frase que dice, tanto si crees que eres capaz como si no, estás en lo correcto. Y literalmente es todo lo que está bien en la vida esa frase, porque no importa lo que hagas, si tú mentalmente no estás preparado para ver la grandeza que hay en ti y lo que estás llevando a la realidad, no lo vas a ver. Va a ser ciego ante tus ojos. Va a ser ciego ante tus ojos que toda la capacidad y todo lo suficiente que eres para dar ese mensaje, porque vas a estar en otra cosa. O sea, yo quizás lo estaba haciendo bien, pero yo estaba desconectada. O sea, yo no era capaz de conectar con nada. Yo llegué a tratar hasta hacer journaling, pintura, todo. Yo traté de todo y nada era suficiente, porque se requería de un nivel de llegar a la raíz de la situación. Todas esas cosas, todas esas decisiones, todas esas circunstancias que me pasaron el año pasado me llevaron a un propósito: llegar a la raíz de todas las heridas de Alexandra. Llegar a la raíz de sanar realmente desde la raíz, o sea, desde el punto nuclear tuyo, desde donde realmente están tus heridas. Ahí es donde yo dije, ok, ya voy a ir para allá. Pasa que yo empiezo a comer mal, empiezo a desconectarme de todo
y me empiezo a sentir mal. Me empiezo a sentir mal con esto, con mi ropa, con mi cuerpo, empiezo a engordar muchísimo y me acuerdo que ya eso se veía en mi físico, o sea, era como un malestar físico todo el tiempo y voy al médico a hacerme mis exámenes anuales y el médico me dice, tienes sobrepeso. Y yo, ¿cómo? Tienes sobrepeso, estás pesando 66 o 67 kilos. ¿Cómo está tu dieta? Y yo me quedé en shock. O sea, fue como, no puede ser. Yo nunca en mi vida había recibido eso del médico. Nunca en mi vida me habían dicho tienes sobrepeso. ¡Nunca! Eso nunca había pasado. Y yo me quedé como que no puede ser. O sea, ya no puede ser. Y eso fue como un golpe. Un golpe que no fue lo suficientemente fuerte para yo tomar conciencia. Para yo como que despertarme de todo ese trance y esa desconexión que tenía de mí. Me acuerdo que dije voy a volver al gimnasio, voy a volver a intentarlo porque sí lo intentaba, sí estaba dando mi mejor esfuerzo y esto es un mensaje para cualquier persona que esté pasando por aquí. Todos los esfuerzos que estás haciendo en este momento son válidos. Todos, no minimices ninguno, porque cada esfuerzo que haces es un escalón que estás construyendo para poder llegar a realmente ese punto nuclear al que tienes que sanar. Son como escaloncitos pequeños que te van subiendo. Cada esfuerzo y cada pensamiento positivo que logras tener en medio de tanto mar de pensamientos negativos dentro de tanta ansiedad es una lucecita que te va subiendo para llegar a la superficie. ¿Me entiendes? Quizás no es rápido, quizás no es algo rápido y veloz que vas a ver en días. No. Transitar por el dolor y la incomodidad es lento. Y es incómodo, fastidioso, es lo más desesperante que he pasado en mi vida. Así como cuando atravesas un luto. Está lleno de muchas emociones, está lleno de tristeza, de ira contigo misma incluso por no poder ser más de lo que tú quieres ser. Y entras en este tema de la negación contigo. Yo empecé a compararme mucho con Alexandra de 2021, que hacía ejercicio, que tenía buenos hábitos, que tenía buenos compromisos con ella y todo. Y yo decía, ¿por qué no puedo volver a ser esa Alexandra? ¿Por qué no puedo volver a ser ella? Mira su cuerpo, mira su seguridad, mira cómo se ríe, mira cómo le gustaba hacer esto, mira cómo se vestía. ¿Por qué yo quiero ser ella? Yo quiero ser ella. Y yo sentía esta necesidad de salir de este cuerpo porque no era mi cuerpo. Porque yo sentía que no era mi cuerpo, porque yo sentía que no era yo la que estaba allí, porque no podía ser yo misma, porque no me podía poner la ropa que yo quería, porque no me sentía cómoda. Y creo que esto es un tema que hay que hablar. Y es que no se trata, cuando vean a alguien diciendo, es que no me siento cómoda con mi cuerpo, no vengan con esta marea de positivismo de decir, ay, pero es que tú eres hermosa, pero es que es tu cuerpo, pero es que ámalo, pero es que... No, porque eso a mí no me hacía nada bien. Eso a mí me hacía sentir peor, me hacía sentir culpable de no poder amar mi cuerpo como yo quería amarlo. Y sin embargo, traté de hacer pactos y hacer acuerdos con él para yo sentirme bien, pero nada funcionaba. Entonces, yo lo que hacía era quejarme. Todo el tiempo me quejaba. Es que no me gusta este cuerpo, Cuando lo único que tenía que hacer era poner de mi parte, era dar un verdadero paso hacia adelante, empezar con algo, pero no me daba el permiso porque era tan perfeccionista que era 7 días a la semana en un gimnasio haciendo rutinas que no me estaban funcionando porque todo lo que estaba haciendo era desde el odio y desde el rencor hacia mí, desde el desprecio hacia lo que yo veía en el espejo y no lo hacía desde el amor, la aceptación y de que realmente yo merecía hacer ejercicio porque me lo merecía, porque merecía una mejor salud mental y merecía mejor un cuerpo más saludable, que se sintiera saludable. No lo hacía porque no me sentía capaz y suficiente para dar eso de mí. Yo no me sentía en un momento en donde yo me sintiera capaz de dar saltos de esa magnitud. Y todo se sentía muy grande para mí, y todo se sentía muy profundo para mí, y todo se sentía muy inalcanzable para mí. Era demasiado abrumador. No les puedo explicar, era como estar siempre ahogándose.
Y intenté volver al gimnasio. Me acuerdo que una vez, estando yo en el gimnasio, ya había pasado como un mes. Y Gaby y yo nos íbamos a hacer una sesión de fotos. Nunca se me va a olvidar eso. Y yo le dije, porque a nosotros nos gusta mucho tomarnos fotos. Y eso es una actividad es como un date para nosotros. Y lo disfrutamos tanto que bueno, lo hemos convertido en esa dinámica para nosotros, pues. Y nos fuimos queríamos ir a tomarnos fotos y llegó el momento de irme a cambiar, o sea, de ponerme la ropa, el outfit. Ay, bendito. Se me ha ocurrido ponerme un pantalón que claramente yo sabía que no me quedaba, pero yo dije, ay, pero ya tengo un mes en el gimnasio, ya me debe quedar. Y no me quedó el bendito pantalón. El pantalón no me subió a las caderas. Mira, yo me he puesto a llorar. O sea, yo me tiré en el piso a llorar de la frustración y yo decía, pero es que ¿cómo es posible que tú seas tan estúpida? Así me dije, yo me dije así, que tú seas tan estúpida para ponerte este pantalón sabiendo que no te va a quedar. Y me acuerdo haberme preguntado, si yo estoy poniendo todo de mi parte, ¿por qué no funciona? Es que pensar en eso, o sea, conectar con ese momento me hace sentir tan mal, me hace sentir nostalgia porque ella solamente quería, ¿saben? Como sentir que todo lo que estaba haciendo valía la pena. Si yo pudiera regresar el tiempo y pudiera hablarle, diría que todo lo que está haciendo vale la pena. Que todo lo que está haciendo la va a llevar al lugar que ella desea estar. Pero fue tan feo el sentimiento, fue tan horrible sentirme así, conmigo misma, no sentirme capaz de entrar en un pantalón que me encantaba, que siempre me había gustado, que era mi pantalón favorito, y pensar en por qué nada de lo que estoy haciendo es suficiente. Fue tan frustrante para mí. Me acuerdo que caí a llorar en el piso y yo decía, no puedo, yo ya no sé qué hacer. Yo ya no sé qué más hacer. Y lo siento, solamente que es de verdad se siente muy mal. Se siente muy, no sé, como se siente mucho conectar con eso, con ese recuerdo que tengo. Me acuerdo que Gaby se sentó conmigo y me abrazó. Y una de las cosas que me dijo fue, amor, si tú no conectas, mentira, no fue así. Amor, si tú no entrenas tu mente, no va a haber gimnasio que valga. Me dijo, eso me lo dijo él. Si tú no entrenas tu mente, no va a haber gimnasio que valga. Y a través de eso empecé como a crear un sistema de organización para mí. La gente que me sigue lo vio. Era un sistema para dejar de procrastinar. Era como un board de antiprocrastinación, de donde yo me podía organizar mejor y era como interactivo conmigo, dinámico, etc. Pero en ese momento tampoco me funcionó. Y me puse a pensar en, Dios mío, en serio, o sea, yo me puse a preguntarme, ¿realmente sí lo estamos intentando? O sea, ¿realmente sí estamos dando lo mejor de nosotros o nos estamos excusando en la ansiedad, en todo lo que sentimos? Porque aquí va otra cosa. Yo soy de las personas que suelo ser muy sensible, muy emocional y muy empática. Al punto de que todo me afecta. Todo me puede llegar a afectar emocionalmente. Yo lo demuestre o no lo demuestre, pero sí me toca la fibra. Entonces, yo solía conectar desde un espacio muy negativo con mis emociones. Yo me creí este cuento de que validar las emociones era quedarse pegada en ellas, era quedarse allí sobrepensando y convirtiendo la emoción en convirtiendo el pensamiento en emoción. Para ver, ¿cómo es que es? Sí. Convirtiendo
No, mentira, convirtiendo la emoción en pensamiento. ¿Cómo es esto? Empezar a analizar por qué me siento así, de dónde viene la emoción, qué me quiere enseñar la emoción, no sé qué, y empezar a sobrepensar todo lo que me estaba pasando. Lo que yo no entendía era que las emociones, y una cosa, o sea, habiéndolo estudiado, en ese momento se me olvidó que las emociones, son parte de nosotros. Pero yo pensaba que el miedo, que yo era el miedo, que yo era la ansiedad, que yo era la rabia, que yo era la frustración que estaba sintiendo. Yo me convertía en la emoción y no la veía, no podía verla desde afuera. No era capaz de caminar con ella. Sencillamente me paraba, me sentaba, le preguntaba, le decía y me podía quedar ahí pegada 3, 4 y 5 meses en una emoción. Y sí se puede. Y sí se puede porque está la ansiedad. Porque cuando te quedas en el miedo te da ansiedad. Porque cuando te quedas en la tristeza te puedes desarrollar una depresión. Hay tiempo estimado para esto, obviamente, pero por ejemplo los duelos que no son acompañados y son duelos que duran más de 1 año y medio, 2 años incluso, es hora de buscar ayuda porque puedes estar desarrollando una depresión. Eso está confirmado, totalmente confirmado. Búsquenlo para que ustedes vean. Está en el manual de trastornos mentales, entonces, bueno, no estoy diciendo irresponsable con la información que estoy dando aquí, por si acaso. Pero el hecho de que tú no seas y no desarrolles esta inteligencia emocional te va siempre va a ser una piedrita en el camino, lamentablemente. No te va a permitir llegar a donde quieres llegar porque siempre vas a estar pensando que tus emociones eres tú y no es así. Tus emociones son parte de ti, son la lluvia que te cae así encima, pero tú no dejas de caminar. Tienes que aprender a caminar bajo la lluvia, tienes que aprender a caminar con ellas, tienes que aprender a identificarlas, a darles un espacio diferente, tienes que aprender a validarlas, a escucharlas sin quedarte allí, aprender a hacerte cargo de ellas. Y hacerte cargo de tus emociones es sencillamente darles el espacio y darles límites. Límites, esta es mi palabra favorita. Porque, y esto lo aprendí en terapia, obviamente, darle límites a ti, darte los límites que necesitas. Tú crees que vas a poder crecer sin límites, mentira. No puedes. No puedes. Y esto se refleja desde mi niñez. Yo desde mi niñez no tuve límites. No tuve límites sanos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita en la adultez me cuesta ponerme límites. Me cuesta ponerle límites a mis pensamientos. Me cuesta ponerle límites a las conversaciones que tengo con mi pareja. Me cuesta ponerle límites a las emociones que estoy sintiendo. Me cuesta ponerle límites a situaciones. Entonces, esto ha sido un trabajo de mucha constancia, de pasos pequeños, pero de mucho esfuerzo con mi actual psicóloga y con mi actual proceso de psicoterapia. Poner límites es una clave para todo aquello que quieras hacer en la vida. Y los límites no son para los demás, son para ti. Son para que tú puedas crecer y puedas avanzar en espacio seguro contigo. Y que puedas aprender a sentir, incluso a respetar tus emociones. Y a la vez crear un compromiso contigo tan fuerte que ni siquiera una situación que pueda sobrepasarte día a día, o sea, que puedas sobrellevar día a día, te frene. Porque no vamos a hablar, por ejemplo, de la pérdida de un familiar, de un duelo de peso, un duelo que realmente, wow, tú digas, o un duelo incluso que pasas contigo misma, como yo lo pasé el año pasado. Tienes que darte tiempo, pero después de ese tiempo tienes que empezar a poner límites para que puedas avanzar y puedas crecer en un espacio seguro. A eso me refiero. No quiero que lo malinterpreten ni nada por el estilo. Estoy tratando de ser lo más clara posible, por si acaso. Y bueno, la verdad es que yo me siento un día y digo, listo, o sea, tengo que hacerlo, tengo que dar este paso porque es lo último que me falta. O sea, ya lo he intentado todo. Yo sentía que ya no podía más. Sentía mucha ansiedad, sentía mucha incertidumbre al futuro, tenía mucho miedo de todo.
Y yo ya decidí que yo no quería vivir así. O sea, de verdad, yo dije, yo no quiero vivir así más. Yo quiero avanzar, yo quiero crecer, yo me merezco la oportunidad de hacer las cosas mejores para mí. Y no tengo las herramientas, o sea, definitivamente no sé cómo usarlas. Quizás las tengo, pero no sé cómo usarlas. Y todo se sentía tan grande que yo decía, necesito ayuda. Ese fue mi primer paso. Y a esto voy también con el hecho de que cuando te dicen da el primer paso, a veces no es el primer paso que tú piensas. A lo mejor ese primer paso es, ¿saben? Cumplirte una promesa que te has estado posponiendo desde hace mucho tiempo. O dar un salto de fe a algo que realmente querías apostarle. O dar un primer paso es hacerlo desprendiéndote de la perfección, desprendiéndote de lo que va a pasar, desprendiéndote de la expectativa. Darlo, ¿saben? Por ti, por lo que te has prometido, por lo que te debes a ti misma. Yo había procrastinado, había pospuesto y procrastinado mucho el hecho de ir a terapia, pero porque yo sabía con lo que me iba a encontrar allá, precisamente porque soy perteneciente de la rama, sé cómo es la psicoterapia. Ya había ido antes, pero esta vez fue muy diferente. Y dije, bueno, siempre tenía la excusa de que no podía ir a terapia porque no tenía plata, porque que la plata, porque que la plata. Y resulta que acontece que me encontré el fin de semana gastándome la plata en el cine, en saliendo a comer, saliendo con mis amigas, saliendo con mi novio. Y la plata siempre está, señores. Lo que pasa es que la plata, el tiempo son recursos que siempre tenemos. Siempre los tenemos. El problema es que no le damos prioridad. Siempre vamos a dirigir nuestros recursos a las prioridades que tenemos. Y bueno, no, me equivoco. No siempre la tenemos, porque de verdad hay situaciones en donde realmente las personas no tenemos los recursos para ir a terapia. Pero si realmente ir y sanar es nuestra prioridad, vamos a encontrar la manera de conectar con otras herramientas que nos puedan ayudar a sanar, ¿sí me entienden? Libros, podcasts, talleres con personas especialistas en redes sociales, o sea, ¿me entienden? Siempre podemos encontrar la solución y siempre podemos encontrar eso, pero depende de qué tan prioritario sea para nosotros. Eso lo entendí. Y bueno, empecé mi proceso de psicoterapia y fue mi primer paso al cambio. Porque empecé a sanar desde adentro, desde la raíz, desde el núcleo, desde lo que definitivamente yo dije, Dios mío, esto era lo que yo necesitaba. Porque la terapia es como ir desenredando ese hilo grande que nos recorre por todo nuestro inconsciente. Y es como ir desenredándolo poco a poco y entendiendo por qué actuamos como actuamos, por qué nos detonamos, cuáles son nuestros detonantes y por qué no sabemos conectarnos y relacionarnos bien con nuestras emociones. Y es de valientes, de verdad. Estar en terapia, en un proceso terapéutico, es de valientes, porque te encuentras con mucho demonio allá adentro. Aprendí tanto y he aprendido tanto de la terapia. Una de las cosas que aprendí aprendí a ver de cerca y a los ojos fue a mi niña interna, a mi herida del abandono. Es una herida muy grande, muy profunda y que se dispara, se abre y he tenido que meterle el dedo así en la llaga en varias sesiones y me he dado cuenta de tantas cosas. ¿Por qué me cuesta tanto no cerrar una conversación? O sea, ¿por qué me cuesta tanto cerrar una conversación? ¿Por qué me cuesta tanto dejar de pedir reafirmación constantemente? ¿Por qué me cuesta tanto hacerme cargo de mí? ¿Por qué me cuesta tanto dejar? Me cuesta muchísimo recibir cuidado, amor, me cuesta muchísimo, no cuidado y amor, pero recibir como esta contención. Me cuesta a veces. Y no me cuesta de mi pareja, me cuesta de mi mamá, me cuesta de mi papá, me cuesta
De mi pareja no me cuesta tanto, pero me cuesta mucho de mis papás y de mi familia. Porque yo siento que yo tengo, como les dije, yo tengo que ser la que sostiene. Entonces, ves heridas que nunca vas a poder ver tú solito, porque la mente es tan, crea tantos sistemas de defensa, sistemas de protección a ti misma, eso se llama ego, que no te va a permitir verlas tú sola. Entonces, el proceso terapéutico te lleva a eso, a verte desde lo adentro, a sanar desde lo adentro. Y a cada vez que he pensado en abandonar ya terapia, porque yo digo, bueno, ya yo creo que es suficiente, puedo volver después, la siguiente sesión vengo con algo nuevo y es como que no puedo dejar esto, ahorita no puedo. Es una prioridad para mí, es algo que realmente no puedo dejar ahora, es un no negociable para mí, es un puente que me conecta conmigo también. Forma parte de este sistema que estoy creando para cuidarme a mí. Lo primero que vi en terapia fue eso, la dependencia emocional que había creado con Gaby. No podía conectar conmigo porque no había manera de que yo conectara conmigo cuando yo estaba tan conectada con lo de afuera. Estaba muy conectada con mis amistades, o sea, como muy conectada desde un punto muy negativo. No podía hacer las cosas solas, me daba miedo, no podía ir a tomarme un café sola, no podía estar sola en mi casa haciendo cosas que me gustaban hacer conmigo, no podía crear hábitos porque tenía este tema con la perfección y este tema con sentirme capaz de hacer y crear cosas grandes. Entonces fuimos con pasos pequeños, ¿no? Una de las cosas, y se las dejo por aquí por si a alguna le interesa aplicarlo, una herramienta que me ayudó muchísimo fue situarme en el hoy. Yo sé que lo han oído y han escuchado 1000 veces esta vaina en Instagram o en cualquier red social, pero es la realidad. Situarse en el hoy. O sea, ¿qué se cumplió Alexandra hoy? Fue una de las primeras cosas que aprendí a hacer en terapia. ¿En qué se cumplió Alexandra hoy? Creo que eso me ha ayudado mucho a sostener el hábito del ejercicio, de la alimentación, porque son compromisos tan fuertes que tengo conmigo que al final del día yo me tengo que hacer esta pregunta y saber por qué no me cumplís, en tal caso que no lo haya hecho. Gracias a Dios he llegado a un punto donde llego todos los días, me acosté y dije, ok, hoy me cumplí. Y eso te llena de autoestima, eso te fortalece, eso te hace sentir capaz, eso fortalece tu capacidad de autosuficiencia y de merecer las cosas que tienes y que haces, y te hace sentir más grande, te hace sentir más capaz para lograr tus sueños, tus metas, y es algo totalmente maravilloso y transformador. Pero y para cerrar el episodio ya, porque ya tengo 1 hora y 8 hablando, es que no hay luz sin oscuridad. No hay incomodidad, no hay comodidad y no hay superación y no hay crecimiento sin la incomodidad de por medio. Siempre vas a tener que pasar por lo incómodo. Siempre vas a tener que pasar por ese caminito que no quieres atravesar. Y te lo digo por experiencia porque lo he tratado de evitar por mucho tiempo en mi vida y la vida se encarga de volvérmelo a poner y mira, no, tú te tienes que venir por aquí porque tienes que pasar por esto. Y sí, es así. Es una etapa que tienes que pasar contigo. Todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado por ahí y creo que todos hemos aprendido diferentes lecciones, pero no le puedo preguntar a alguien, y te apuesto que le pregunto a alguno de ustedes que hayan pasado por ahí y les he dicho, y muchos me han respondido, creo que ha sido lo mejor que me ha pasado. Si tuviera que volver a pasar por ahí, la pasaría. No sé por qué situación estás pasando hoy, no sé si estás pasando por una situación de pérdida contigo, con una persona, no sé por qué situación, si me estás escuchando, no sé por qué situación estás pasando hoy. Lo que sí sé, y no sé en qué creas, pero
siempre pregúntate cuándo la vida te ha quitado algo para dejarte con las manos vacías. Ser adulto es abrumador, sobre todo cuando nuestro niño interno está tan vivo o a lo mejor está tan apagado. Y ser adulto joven es difícil. Estar en tus 20 y tener tantas expectativas encima de ti es difícil. Yo vengo de una generación que le tocó emigrar a muy temprana edad, a los 18 años, 19 años, en donde todavía se supone que yo tendría que estar quemando otras etapas, pero tuve que pasar por una adaptación muy abrupta de país en país y de realidad en realidad diferente, y adaptarme a un sistema que apenas vengo conociendo después de casi 5 años en este país. Y es como que nos tocó todo junto, ¿saben? Se juntó el tema de entrar a la adultez joven con responsabilidades que cierto son abrumadoras y son realmente parte del sistema de este país, que a lo mejor en nuestro país no hubiésemos tenido. En mi caso, vengo de Venezuela, a lo mejor no hubiese tenido que tener estas responsabilidades de este calibre a tan temprana edad como fueron mis 20 años literalmente. Pero bueno, creo que también eso nos ha dado un nivel de conciencia y de aprendizaje que quizás nuestros papás no tuvieron. Y creo que en este punto, no todos, pero sí la gran mayoría, la gran parte de nosotros es muy consciente de lo que se tiene que hacer cargo. Ahora, que queramos hacerlo, no lo sé. Pero siempre la vara está en tus manos. Siempre la decisión está en tus manos. Y solamente tienes que darte tiempo, dejar de buscar las respuestas afuera y empezar a conectar con lo que necesitas tú. Y a veces no queremos transitar por ese lado oscuro, no queremos transitar por ese lado de cambio, no podemos ni no queremos transitar por ese lado incómodo. Y la vida es tan terca en enseñarnos de verdad de qué somos capaces, que a veces nos tiene que quitar tanto para nosotros darnos cuenta de lo que realmente merecemos. Yo no quise que me quitara mucho. No quise que me quitara la relación tan hermosa que yo había construido. No quise que me quitara mi salud mental. No quise que me quitara mis sueños. Así que tomé acción. Me movió. Eso fue lo único que me movió. El hecho de pensar qué iba a ser de mí en 3 años, 2 años, si yo no me encargaba de toda esa situación con la que estaba pasando. Quizás si no hubiese pasado por eso y no hubiese tomado las decisiones que tomé, no estaría hoy en terapia y no estaría descubriendo cosas nuevas y potenciadoras, agentes de cambio, recursos diferentes para mi crecimiento personal. Así que así tenía que ser. No había otra manera de que sucediera. Y eso también ha sido parte de perdonarme a mí misma, de perdonar digamos, las decisiones entre comillas erróneas que he tomado, que al final siempre me han llevado al crecimiento. Entonces siempre también es como tú desees tomarlo. Este episodio se hizo muy largo, pero solamente quería que me conocieran un poco más en este episodio, que supieran cuál ha sido mi proceso, que supieran que no soy perfecta, que supieran que también paso por las mismas situaciones que ustedes pasan, que supieran que a veces sí, estoy del otro lado de la pantalla motivando y dando un mensaje de inspiración, pero también para llegar allí tuve que pasar, ¿saben? Mi caminito de piedras con los pies descalzos. Y todos tenemos nuestro proceso. Todos tenemos nuestro caminito allí
que transitamos y que seguimos transitando, porque sé que no va a ser el primero ni el último, pero lo importante es que hoy desarrolles herramientas con esto que tienes de aprendizaje para que puedas enfrentarte a lo que viene. Que no sabes, ni tampoco te recomiendo que te pongas a pensar en lo que venga, pero que te fortalezcas, fortalece tu mente, fortalece tu alma, fortalece tus creencias, reprográmate, despójate de todo aquello que creías que hasta hoy era cierto, ¿sabes? Pregúntate, ¿realmente quién quiero ser hoy? ¿Realmente quiero seguir viviendo así? ¿Realmente? Cuestiónate esas cosas, cuestiónate si lo que te enseñaron toda tu vida realmente es cierto, o si hay otros caminos que puedas tomar para lograr tus sueños, porque nada es estático, nada es como está escrito en piedra, no, todo es cambiable, es tu vida, tú la escribes, y si te pones a pensar según quién tú no puedes cambiar la realidad que es hoy, según quién, y te prometo que la respuesta te va a llevar a ti, porque siempre somos la piedra en el camino, porque siempre somos los que nos ponemos la traba, los que nos ponemos el pero, porque hay miedo, porque hay limitaciones en la mente, hay creencias limitantes que no te permiten avanzar. Y solamente les vas a quitar valor, y solamente las vas a callar, y solamente las vas a eliminar, demostrándote todo lo contrario, con acciones, con compromiso, con disciplina y con la convicción de que vas a lograr todo lo que quieres. Moverte en la confianza de que todo lo que quieres va a llegar. Solamente que desprenderte de esa necesidad de inmediatez es un trabajo, pero se puede. Y se puede y se logra haciendo un cambio en tu mente y cumpliendo tus pequeñas acciones del día. Y bueno, nada, este fue todo el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenme en mis redes, que es alexandraperez.h y Cambiando el Mindset Podcast. Esas son mis 2 redes. Déjenme en mis redes qué otros temas quieren tocar, si quieren expandir alguno de los temas que dije en este episodio y quieren llevarlos a otro episodio para hablarlos más a profundo. Y nada, compártanlo si lo quieren compartir a una persona que lo esté necesitando, si les gustó. Que díganme qué tal, denme su opinión, me gusta leerlos, me gusta escucharlos, me gusta conectar por aquí. Entonces, nada, nos escuchamos en el próximo episodio y espero que de verdad estemos hablando de muchos temas increíbles por aquí, porque estoy muy emocionada. Nos vemos, bye bye, se me cuidan.